al haber una menor circulación del virus en la comunidad, probablemente esto podría responder a que se están, o sea, pese a que se han abierto algunas actividades, se están manteniendo todavía las normas de distanciamiento y las normas de cuidado para evitar el contagio. Y lo que vos decías, el hecho de que vayan disminuyendo los casos activos, va permitiendo que darle un poquito más de oxígeno a lo que es el sistema de internación, de camas. Claro. El tema de que esté por debajo de los 200, cuando antes estaba en promedio por encima, hace 10 días o 15 días, Sí. por encima de los 300, en algún sentido está indicando que comienza a bajar, digamos, el pico de la curva aquí en la ciudad de Mar del Plata, en sintonía con lo que pasó en Europa, que en Europa durante el verano bajó la cantidad de casos. Sí, está empezando a bajar el R, que es el índice básico mediante el cual uno puede ir estimando el número de contactos, está bajando, el tiempo de duplicación está aumentando. Todos estos son parámetros que nos dan una idea de manera directa o indirecta de cómo se está comportando. Claramente se está observando lo que decimos un aplanamiento de la curva, lo cual es algo que nos genera muchísima tranquilidad. Con respecto al tema de la estacionalidad, sí, algunos investigadores sostienen que hay un factor de estacionalidad que pudiera estar influyendo. Otros directamente lo atan, como te decía, al tema de la movilidad social. Por lo pronto aquí lo importante es que la curva se está estabilizando y estamos todos muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el momento que empiece la temporada y se empiecen a liberar más actividades. Sí. La letalidad que tiene la enfermedad, el número que tenemos aquí en la ciudad de Mar del Plata, en principio viene siendo analizado como un poco más alto que en otras partes del país. ¿Hubo algún avance en cuanto a estudiar o algún estudio que se haya realizado sobre esa situación aquí en Mar del Plata? Sí, el tema de la letalidad significa el número de defunciones en relación a todas las personas a quienes se les hace el test. Y hay dos factores que influyen en este índice, que es el porcentaje de letalidad. El denominador es el número de personas a quienes se diagnostica. Por lo tanto, esta letalidad, si el denominador es pequeño, o sea, si el número de personas que se diagnostican, los test, son pocos, es como que la letalidad va a ser alta. Por eso decimos que la letalidad es un indicador que, por un lado, nos indica la gravedad de la enfermedad, porque son los que se mueren en relación a todos los que están enfermos, pero también depende mucho del número que se diagnostique. Y aquí en el partido realmente no se están pudiendo hacer toda la cantidad de testeos que se debieran, pero en realidad la razón más importante es la falta de recursos. O sea, para hacer testeos masivos como todo el mundo quisiera, sería necesario que aquí llegara una mayor cantidad de reactivos y una mayor cantidad de capacidad operativa. Por ejemplo, lo que se estaban haciendo estas camionetas que vinieron de provincia para el detectar. Es necesario que se traiga todo ese apoyo para poder incrementar la capacidad de testeos. Esa sería una explicación por la cual la letalidad es alta. Pero también es cierto que la mortalidad son las defunciones sobre el número total de habitantes, aquí en Mar del Plata también está siendo alta. Así que serían dos factores que están influyendo en que tengamos una mayor letalidad. Mm. Bueno, tengo dos preguntas finales que son amplias. La primera,
Quiero terminar con las vacunas, pero primero quiero ver lo que está viendo usted como epidemióloga, que está pasando en Europa, porque en Europa ellos tenían los picos en mayo y ahora los picos son muchísimo más altos. Se habla de la cepa española, por ejemplo, una mutación que está siendo estudiada. ¿Qué es lo que está viendo, lo que está pasando en Europa? Y en Europa, bueno, como ustedes saben, está viniendo el segundo pico, la segunda ola, que es lo que como siempre decimos, la principal causa es el hecho de que se haya aumentado la circulación entre las personas y lo cual tiene que ver directamente con lo que es la circulación viral. En Europa progresivamente se fue liberando todo, pero ellos eran muy conscientes que en el momento en que se incrementara el número de casos iban a tomar medidas absolutamente drásticas para disminuir este tipo de contacto, que es lo que ellos han hecho. Este es el aprendizaje que ellos tuvieron. Inmediatamente después de que se verifica un aumento en el número de los casos, se impone, digamos, unas medidas de aislamiento absolutas, incluso en algunos países con toque de queda. Y esta es la estrategia que ellos están proponiendo, aislamientos cortos, estrictos, hasta que la curva baje. Como siempre decimos, desgraciadamente es la única medida para controlar la curva, el aislamiento estricto. Por periodos más bien cortos, más bien largos, eso se ha ido estudiando en las estrategias. Y lo último que se ha visto es que aparentemente hay una nueva cepa que podría tener mayor infectividad, pero en este momento no hay estudios concluyentes que puedan justificar que esto es lo que realmente allá está ocurriendo. Bueno, tema final entonces, vacunas. Ya el gobierno viene anticipando, yo creo que en estos últimos días, desde que se anunció el acuerdo para recibir o para comprar vacunas rusas y esta multiplicidad de posibilidades que integra la República Argentina para obtener vacunas de distintos lugares, es como una gran apuesta, ¿no? Para ver cuál es la que tiene el certificado, digamos, para ser utilizada, pero hay como varias posibilidades de Argentina de tener vacuna. Sí, hay el gobierno, y esto lo están haciendo todos los gobiernos, está buscando tener los vínculos y franquear las puertas y favorecer el acceso de las mejores oportunidades de vacuna, porque todos sabemos que en el momento en que éstas salgan al mercado va a ser muy difícil acceder a ellas. Hay varios tipos de vacunas, algunas que se fundamentan en algo así parecido a virus vivos atenuado y otras que se fundamentan a partir de estructuras moleculares. Hasta ahora las pruebas que todas han mostrado es que tienen una aceptable o adecuada efectividad en cuanto a la producción de anticuerpos. Como sabemos, todos estos estudios se están haciendo de una manera súper acelerada, de manera que no se vio nunca en la historia de la humanidad, pero que bueno, esto es lo que ocurre en estas épocas de crisis. Y el tiempo dirá, porque la mayoría están en fase 3. Claro. Todas ellas están en fase 3 con una que otra diferencia. Pero por eso el gobierno, la estrategia es poder, digamos, apuntarle a la mayor cantidad posible. Y todas las que salgan y que finalmente se aprueben van a cumplir los estándares requeridos. Lo que sí hay que tener en cuenta que no vamos a estar frente a la góndola de un supermercado y cada uno va a elegir si quiere la rusa o si quiere la vacuna, la otra, la de Boston. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Se van a sacar o se van a distribuir las vacunas que se vea que tienen la mayor efectividad, que nosotros hayamos podido adquirir y que sean en condiciones de distribuir. Y es probable
que algunas tengan una determinada indicación para cierta población y que otras tengan otro, pero eso todavía no está claro. Ahora es una carrera contra el tiempo, esto es lo último que le planteo, es una carrera contra el tiempo, porque si uno ve la gráfica de lo que está pasando en Europa, nosotros en abril, mayo y junio vamos a tener peores datos, digamos, haciendo la traspolación, vamos a tener peores datos que los que tuvimos este año, y este año ha sido complicado por la cantidad de muertos y por la cantidad de infectados, ¿no? Si la vacuna entra en el primer trimestre, en enero, febrero y marzo, ya el panorama para el año que viene cambia. Sí, todos tenemos fe, todos tenemos muchísima esperanza y las posibilidades son bastante realistas, no es algo tan utópico de que el primer semestre del año que viene no sea tan tremendo como lo fue este. Así que bueno, hasta tanto vamos a tener que seguir cuidándonos y poniendo lo mejor de nosotros como hasta ahora.